tiempo que he podido, porque sabéis que estoy liado y he estado haciendo unos cursos, pero bueno, en el tiempo que he podido el Señor me ha ministrado este tema. Amén. Y antes de comenzar este tema, pues me gustaría que orásemos solo un minuto. Amén. Y pudiera presentarme delante del Señor. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por poder estar delante de tu presencia, Señor. Te debemos tanta gracia y tanta misericordia a ti, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Y en esta bendita tarde, Señor, necesitamos que lo sigas haciendo, Señor. Señor, sin ti no podemos hacerlo, sin ti no valemos, sin ti no somos capaces. Pero si tú estás con nosotros, si tu Espíritu Santo nos toma, nos posee, entonces, Señor, saldremos beneficiosos, Señor, de tu palabra y podremos ponerla en práctica, pondremos tu palabra en obra para que sea efectiva en nuestra vida. Crea principios en esta tarde en nuestra vida que nos ayuden a caminar en tu verdad. Padre, que pueda hablar todo lo que hay en tu corazón y que no hable, Señor, una sola palabra que no esté en él, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, me ha tocado un tema que quizás podíamos desarrollarlo en gran manera, pero bueno, yo voy a darlo lo más abreviado posible. No es porque no se pueda hacer largo, es porque quizás no soy capaz de hacerlo largo. Entonces, en la medida de mi capacidad, yo lo voy a hacer lo más breve posible. Porque si la palabra que hoy vamos a traer, o la enseñanza que hoy vamos a traer, tardase 50 minutos, pero la puedo resumir en 20 minutos, pues vosotros os vais a quedar con más cosas, con más información, que si tardo 50 minutos. Quizá vais a adquirir mayor información y os vais a quedar más con la enseñanza. Entonces voy a tratar de explicar o tratar de dar la enseñanza lo mejor posible. Sabéis que, bueno, que quizás pues yo en la enseñanza no sea tan bueno pues, como lo es nuestro hermano Miguel, pero bueno, voy a intentarlo hacerlo de la mejor manera. Y el tema que me ha tocado, la oración, la verdad es que me ha sorprendido que me toque este tema, porque llevo semanas en el cual me meto en mi habitación a orar y no le digo nada a Dios. Llevo semanas que pasan los minutos en la oración y solo le digo gracias. Y yo os pregunto, ¿eso es orar? Eso es orar. A veces no se necesita decir nada con palabras, a veces lo dice todo el corazón. Y sabéis, el tema de la semana pasada fue la palabra y hoy es la oración. Y no debemos de olvidar que tanto una cosa como otra van de la mano. Si leemos mucho, seremos unos sabelotodos. Tendremos mucha letra, pero la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Y si oramos mucho, seremos unos almáticos, porque no tenemos base, no tenemos palabra. Entonces, tanto una cosa como otra tiene que ir de la mano. Amén. Tenemos que ser en una manera equilibrados en la oración y en el ayuno, y en la palabra, perdón. Así que el tema que hoy es la oración. Es un tema que no podemos definirlo en una sola definición. Porque la oración tiene tantas facetas, la oración tiene tanto que envuelve, la palabra oración tiene tanto que envuelve, tanto que desarrollar, que no podemos definirla en una sola palabra. Son tantas las facetas que tiene la oración que no podemos darle un sentido. ¿Qué sentido le damos a la oración? Y si yo en esta tarde preguntara qué es la oración, ¿qué me diríais? Juan, ¿qué es la oración? ¿O qué es para ti orar? Estar en comunión con Dios. Muy bien. Basilio, ¿qué es la oración? ¿O qué es para ti orar? Es desarrollar una relación con Dios verdadera. Muy bien. Si os dais cuenta, hemos preguntado y habéis dicho comunión y relación. Y para hacerlo fácil, yo he definido oración de la siguiente manera. La oración es un diálogo entre el hombre y Dios. Amén. Amén. Y me llama la atención cómo definió Santa Teresa de Calcuta lo que era orar. Santa Teresa de Calcuta definió oración de la siguiente forma. Ella dijo, comunión de amistad en la que el hombre se encuentra cara a cara y a solas con aquel Dios del que se siente uno amado. Amén.
¡Wow! ¡Qué definición!, ¿verdad? Amén. Y yo quisiera decirles en esta tarde que la oración es un diálogo. No, la oración no es un monólogo, no es un monólogo en el cual nosotros hablamos y pedimos a Dios y esperamos a que Él nos responda. No es un monólogo en el cual expresamos todas nuestras experiencias a aquel ser divino. La oración es relación. La oración es ese momento del día en el cual nosotros le compartimos los planes de vida al Señor, pero dejamos que Él comparta sus planes de vida con nosotros. La oración es contarle a Dios todo lo que tú estás deseando obtener para el futuro y que Él te cuente lo que Él quiere hacer contigo en el futuro. Oración es una cita, es un encuentro en el cual uno le abre el corazón a Dios y Dios abre el corazón de uno. Oración es hablarle a Dios de una manera directa y que Dios pueda hablar al ser humano de una manera directa. Y me causa mucha alegría saber que por medio de la oración Dios nos escucha. ¿Cuántos gritan aleluya? Aleluya. Dice Jeremías capítulo 29, verso 12. Entonces vendrán ustedes, me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Y qué alegría me da saber que oramos. José, si quieres quitar bien. Qué alegría me da saber de que cada vez que oramos y que hablamos a Dios, hay un ser que nos está escuchando, un ser divino que nos está escuchando. Y qué alegría saber que nuestras oraciones no van dirigidas a dioses hechos por manos de hombres. Amén. Qué alegría saber que nuestras oraciones no van dirigidas a dioses de escayola, a dioses de plata, de oro, que ni escuchan, ni oyen, ni palpan, ni tienen vida. Pero qué alegría saber que nuestras oraciones van dirigidas al autor de la vida, aquel ser divino que vive y habita la eternidad. Amén. Y como sabemos que Dios nos escucha, dice Isaías capítulo 1, verso 15, porque aquí quisiera hacer una pregunta. A pesar de que sabemos que hay oraciones que Dios atiende, también hay oraciones que Dios no escucha, que Dios no atiende. Y aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿cuáles son las oraciones que Dios atiende? ¿O cuáles son las oraciones que sí atiende Dios? Pero yo me he contestado a la primera pregunta: ¿cuál es la oración que Dios no atiende? Isaías capítulo 1, verso 15. Voy a buscarlo mejor en la Biblia. Isaías 1:15. Dice la palabra del Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Rectitud al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dios atenderá la oración de aquellos que viven en santidad. Amén. Dios escuchará la oración de aquellos que viven en rectitud. Dios escuchará la oración de aquellos que claman al Señor clemencia, perdón, salvación, que Dios le restaure, que Dios le salve, que Dios le limpie. Pero sobre todas las cosas, Dios no escuchará, Dios no atenderá a aquellos que viven en iniquidad, aquellos que viven en el pecado. ¿Y qué quiere decir esto, Aarón? Que si yo estoy o tengo algún vicio, o estoy sumergido en algo, en alguna atadura que me está costando liberarme de ella, ¿Dios no me está escuchando? No, Dios te está escuchando. La palabra del Señor aquí nos está diciendo que Dios no escucha a aquellos que caminan en el pecado, que el pecado se ha convertido en ellos un hábito de vida. Aquellos que deciden caminar de una forma de vida que no está casada con la forma que dicta las Santas Escrituras. Aquellos que deciden vivir su vida como ellos quieren, dejando a un lado los parámetros establecidos por su palabra. Amén.
Porque precisamente pecado significa, una de las definiciones que tiene es desobediencia consciente a Dios. Amén. Por lo tanto, sabemos que Dios nos escucha cuando caminamos en rectitud, cuando caminamos en santidad, cuando intentamos vivir apartados, cuando invocamos el nombre del Señor para ser perdonado, santificado, librado, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que Dios nos escuche, a pesar de que sabemos que Dios nos escucha, hay algo que me llama la atención en la palabra. Y quisiera ir a 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Si queréis acompañarme. Dice así, 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Repetir conmigo, Él nos oye. Quiero que os quedéis con esto. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Dios no nos prometió algo que Él no iba a cumplir. Para todo aquello que pensamos, para todo aquello que vivimos en la vida, Dios tiene una respuesta en su palabra. Y sabéis, queridos hermanos, este versículo me encanta, porque en este versículo encuentro las respuestas a todas esas oraciones que no son contestadas. Porque hay oraciones que están basadas en Marcos 11:24, dice así: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. Pero, queridos hermanos, Dios no nos engañó. Dios no nos dejó a la intemperie. Dios, es verdad que hay oraciones que están basadas en Marcos 11:24, pero también hay oraciones basadas en 1 de Juan, capítulo 5, 14, oraciones que simplemente son escuchadas, pero que no son recibidas. Pero para todas esas oraciones que creemos que no han sido contestadas, para todas esas oraciones que creímos que han sido guardadas en el silencio, que Dios se ha olvidado, que parece ser que el cielo guarda silencio y que Dios no nos está respondiendo. Porque hay oraciones que traen bendición, hay oraciones que traen el cielo a la tierra, hay oraciones que desatan milagros, señales, prodigios y que sí son contestadas y recibidas. Pero ¿qué hacemos para todas esas oraciones que quizás creemos que han quedado en el olvido, que pensamos que no son contestadas? Pues Dios, queridos hermanos, vuelve a contestarnos. Y dice Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Voy a volver a repetir este versículo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y me llama la atención el significado de mal que utiliza aquí Santiago. Aquí significa, en el original significa mal, significa herir, lastimar. Y yo he llegado a la conclusión de dos cosas. Que a veces lo que pedimos en oraciones, a veces cuando pedimos en oraciones creemos que el Señor, como muchas veces se ha dicho, creemos que es el genio de la lámpara que está dispuesto a cumplir nuestros deseos. Creemos que es nuestro hado madrino, que viene con la varita mágica y cumple todo lo que queremos que cumpla. Y a veces pensamos que es el mayordomo, hemos invertido el orden, nosotros somos los señores, es el mayordomo, Él es quien nos tiene que servir. Pero, queridos hermanos, también esto me hace pensar que quizás cuando le pedimos creyendo que Él es nuestro hado madrino, que quizás que cuando le pedimos creyendo que Él es el genio de la lámpara que está para cumplir nuestros deseos, quizás podamos lastimar el corazón de Dios. Quizás podamos herir el corazón de Dios. Esa es una de las conclusiones que yo he sacado. Y la siguiente conclusión que yo he sacado es que quizás con todo aquello que pedimos al Señor en oración, con todo aquello que nos gustaría tener, alcanzar, disfrutar, con todo aquello que nos gustaría que el Señor cumpliese en nuestra vida, quizás no es que le hiramos su corazón o lastimemos su corazón. Quizás si Dios cumpliese esas oraciones, quien saldríamos lastimados y heridos fuésemos nosotros. Amén. Aleluya.
Y sabéis, usar la oración para el cumplimiento de nuestros deseos y deleites es robar el verdadero significado de lo que es orar. Porque durante muchos años hemos usado la oración para pedir, exponiéndole a Dios las necesidades, y esto no está mal. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero hemos hecho de la oración un monólogo. Hemos hecho de la oración un monólogo que en ocasiones va cargado de un poco de exigencia. En ocasiones va cargado un poco de experiencias emocionales. Y queremos que Dios cumpla aquí y ahora nuestros deseos. Queremos que Dios nos sirva a la mesa todo aquello que pedimos. Pero queridos hermanos, ¿qué tal si anulamos todo eso y podamos escuchar el corazón de Dios y somos capaces de no oír Dios lo que nosotros demandamos, sino que somos capaces de poner nuestro oído en su corazón y escuchar lo que el corazón de Dios demanda para nuestra vida? Amén. Y aquí quisiera hacer otra pregunta de las cuales ponía el pastor Noé. Aquí quisiera preguntar, pero si nosotros oramos y le pedimos a Dios, ¿para qué oramos? Quiero decir, voy a explicarlo mejor, quizás no me he explicado bien. Si Dios ya conoce de antemano lo que nosotros vamos a pedirle, ¿para qué oramos? ¿Para qué levantamos nuestro clamor? Queridos hermanos, oramos, esto lo he encontrado, quizás esté diciendo versículos que no hemos repartido, pero yo he usado otros versículos que Dios me ministraba. Por medio de la oración. ¿Y para qué oramos? Yo he encontrado, oramos para recibir perdón. Dice la Biblia, Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Oramos para ser librados, dice Salmos 55:15, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Oramos para obtener sabiduría, Santiago 1:15, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos para obtener salvación, dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oramos para obtener misericordia y hallar gracia, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pero por encima de todo lo que podemos recibir de la oración, por encima de todo lo que podemos hallar de la oración, para todo aquello de pedir perdón, podemos hallar, pedir perdón, ser librados, sabiduría, salvación, misericordia. Está bien recibir todo esto. Pero por encima de todo lo que podamos recibir, Dios desea algo más profundo para nosotros, algo más cercano para nosotros. Y dice la palabra del Señor, Salmo 145, verso 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Porque por encima de todos los beneficios que podemos obtener de la oración, Dios solo desea estar cerca de nosotros. Amén. Queridos hermanos, si Dios conoce lo que vamos a pedirle, entonces ¿para qué oramos? Oramos porque tenemos necesidad de estar con Él. Amén. Oramos para establecer una relación con Él. Amén. Oramos porque la oración se ha convertido en nuestra manera de vivir a Dios. Amén. Queridos hermanos, quizás se nos enseñó o hemos sido acostumbrados a que la oración solo sirva para ir a Dios con necesidad y obtener beneficios. Hemos sido acostumbrados a exponer la necesidad y ser satisfechos de dichas necesidades, pero eso no es el propósito de la oración. Amén. La oración no es el sistema de descargas emocionales que hay en tu vida. La oración no es descargar todo aquello que no te deja dormir por la noche. Oración no es exponerle a Dios todo aquello que perturba tu conciencia, todos aquellos sentimientos que llevas acumulados de un mal día. Eso no es la oración. Oración es intimar con Dios. Amén. Intimar es igual que relación.
Queridos hermanos, la oración tiene como propósito ser el hilo de comunicación. Ese hilo de comunicación que se perdió en el Edén al entrar el pecado y que se rompió la comunicación con el hombre y Dios. El propósito principal de la oración es volver a restaurar ese hilo de comunicación que el pecado rompió en el Edén. Amén. Porque no oramos para obtener beneficios. No oramos para quedar satisfechos de nuestras necesidades o que se solucione todo aquello que no nos deja dormir por la noche. Oramos para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y alguien dijo, Miguel Núñez dijo, oramos para conocer su voluntad y no para el cumplimiento de nuestras voluntades. Amén. En muchas ocasiones hemos sido acostumbrados o hemos escuchado este dicho: la oración es fuente de poder. Creemos que es un versículo de la palabra, pero es un dicho. Y más que un dicho, es un libro. Igual que cuando decimos, cuídate y te cuidaré. Son versículos que no están escritos en la palabra, sino que son dichos. Y muchas veces hemos oído este dicho: la oración es fuente de poder. Y la oración es fuente de poder, dice Santiago, versículo 5:13. Quiero ir. Santiago 5:13. Todos los que tengan Biblia, si quieren seguir conmigo. Santiago 5:13. Dice la palabra del Señor: fijaros si la oración es fuente de poder. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imaginaros si tiene poder la oración, que en la oración encontramos lo siguiente, solo en estos versículos. Encontramos que podemos ser libres, encontramos que podemos ser sanados, encontramos que podemos obtener unción, encontramos que podemos ser levantados, ser perdonados y perdonar. También encontramos que podemos ver milagros, señales y prodigios, etcétera, etcétera. Imaginaros si la oración es poderosa y es fuente de poder. Queridos hermanos, el Espíritu Santo me decía esta palabra y quiero que se te grabe en tu corazón. Todo a cuanto llegue tu oración es todo lo que conseguirás de ella. Amén. Queridos hermanos, si tu oración es pobre, tu vida espiritual será una miseria. Amén. Porque nuestra vida espiritual depende de 3 factores importantes en la vida de un cristiano. No importantes, sino que son factores que no se pueden alterar en la vida de un creyente: palabra, oración y ayuno. Amén. Porque palabra y oración y ayuno, esto es evangelio. Amén. Queridos hermanos, podemos preparar 1001 reunión. Podemos hacer convenciones con 1001 nombre extraordinario. Podemos venir a la iglesia a cantar 1001 alabanzas que nos toque la patata. Podemos hacer 1001 actividades dentro de la iglesia y hacer todo. Pero queridos hermanos, si dentro de lo que hacemos, dentro de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, si dentro de eso no leemos, no oramos, no ayunamos, posiblemente estemos perteneciendo, como muchas veces se ha dicho, a una asociación cultural, una asociación de amigos, un gueto, un lugar donde compartimos nuestras experiencias, pero nunca podremos decir que vivimos evangelio. Amén. Queridos hermanos, quizá alguien en este lugar podrá preguntarse: bueno, Aarón, yo sé leer,
yo sé lo que es ayunar, pero ¿cómo puedo orar? ¿Cómo se ora al Señor? ¿Cómo oramos al Señor? Y sabéis, lo que tenemos que entender en cuanto a la manera correcta de orar es que el Señor o Dios se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y la manera, por así decirlo, la manera que a mí me enseñaron de tener una oración efectiva es la siguiente: dirigirnos al Padre, que es la autoridad, dirigirnos al Padre, que es la autoridad, en el nombre de Jesús, que es el intermediario, el intercesor o el mediador, y por medio del Espíritu Santo, amén, que es el hacedor. Por así decirlo, la oración no es tanto qué palabras debemos de usar, sino cuál es ni la fórmula que debemos de expresar. La oración no es una ética. Dios no está interesado en las palabras que nosotros podamos expresar. No está interesado en las palabras que podamos usar. Dios no está interesado en si tus palabras en la oración riman o no. Lo que Dios está interesado es que abras tu corazón. Amén. Amén. Y sabes, queridos hermanos, la manera más efectiva de que nuestras oraciones tengan poder, aparte de dirigirnos al Padre, que es la autoridad, en el nombre de Jesús, que es el mediador, y por medio del Espíritu Santo, que es el hacedor, la manera más efectiva de que la oración produzca poder es que la oración esté basada en la palabra. Amén. Queridos hermanos, Dios no está interesado en las palabras, como he dicho, que usamos, cómo las usamos o si riman entre sí. Dios solo quiere que abramos nuestro corazón. William Lamb decía: la manera más poderosa de orar es orar con la palabra. Amén. Pablo decía: prefiero orar una o dos palabras con conocimiento que sin el conocimiento de ellas. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos de la oración y ponemos en práctica la palabra por medio de la oración, desatamos promesas de parte de Dios. Amén. No podéis imaginar la oración poderosa cómo es cuando nosotros usamos la palabra en medio de nuestra oración. Amén. Porque orando con la palabra estamos comprometiendo a Dios con su palabra. Amén. Queridos hermanos, Amén. Gloria a su nombre. para dirigirnos en oración no es tanto lo que tenemos que decir, sino lo que tenemos que experimentar a través de la oración. Amén. Y sabéis, quiero ir para saber cómo debemos de orar o qué debemos de experimentar por medio de la oración. ¿Qué mejor manera de ir a la oración modelo? A la oración que el Señor nos expuso como modelo. Mateo 6, 5 al 13. Aunque todos no las conocemos de memoria, pero quisiera leerla. 6, 5 al 13. Amén. Dice así la palabra del Señor, si no me equivoco. Dice, a ver, 6, 5 al 13. Sí. Uy, perdón, estoy en Marcos. Seis, 5 al 13. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, ¿no? En pie de la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. El Señor me ministraba de una manera especial
Porque yo podía ver en el Padre Nuestro, no podía ver en el Padre Nuestro lo primero que podemos ver o encontrarnos es que la oración es en secreto. Amén. Queridos hermanos, esto debemos de entender, que no venimos a la iglesia a orar, sino a adorar. Sí, Señor. Amén. Tenemos entre el pueblo una confusión, y es que el tiempo que no hemos dedicado en casa a la oración lo traemos al culto y aquí descargamos nuestro corazón al Señor. Pero aquí este no es el lugar de la oración, sino de la adoración. Amén. A este lugar no venimos a orar y a exponer nuestras peticiones. A este lugar venimos a ensalzar su nombre y rendir tributo de alabanza. Amén. Lo primero que debemos de entender es que la oración es en el secreto. Queridos hermanos, Leonard Ravenhill, como muchas veces hemos escuchado, a Noé muchas veces lo hemos escuchado decir esta frase de Leonard Ravenhill en el sello. El secreto de la oración es orar en secreto. Amén. Queridos hermanos, si algo está queriendo hacer el diablo en nuestra generación y en el pueblo de creyentes, es que está intentando que seamos menos íntimos y más públicos. Amén. Queridos hermanos, yo cuando veo el Facebook, el Instagram o el Twitter, veo una intención de Satanás en hacer que el pueblo del Señor sea más público y menos íntimo. Amén. Compartimos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, en qué gastamos nuestro dinero, toda nuestra vida personal y espiritual, la compartimos por redes sociales. Amén. Queridos hermanos, cuando la oración, dice el Señor, no seáis como los hipócritas que aman el orar de pie en las esquinas de la calle para ser vistos. Amén. Debemos de entender que la oración es en secreto. Aleluya. Y si algo está queriendo hacer el diablo es robar nuestra intimidad. Amén. Amén. Lo segundo que podemos descubrir en la oración modelo es que la oración, dice, no hagáis vanas repeticiones. Lo que debemos de entender es que la oración no debemos orar por inercia, no debemos de orar por protocolo, no tenemos que tener una oración bien aprendida, bien estructurada, Amén. usar la misma oración. Amén. Lo que debemos de entender a la hora de orar es exponer la necesidad que hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Y da igual que sean 2 palabras o 1000 palabras, lo que Dios está escuchando, lo que Dios está queriendo de ti, no es que hablen tus labios, sino que hable tu corazón. Amén. Y el Señor me ministraba de una manera especial. Nuestro, en la oración modelo que el Señor nos mandaba, me hacía ver el Señor que el Padre Nuestro no es una oración que debemos de repetir, sino una oración que debemos de experimentar. Amén. Y sabes, en el Padre Nuestro podemos encontrar algo poderoso. Lo primero que podemos encontrar cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es que reconocemos a Dios y rendimos tributo de alabanza. Amén. Lo segundo que encontramos cuando decimos sea a nosotros tu voluntad, venga a nosotros, hágase tu voluntad sobre nuestra vida, es que debemos establecer el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Amén. Lo tercero que encontramos en el Padre Nuestro es que debemos estar sometidos. Perdón, me he saltado un punto. Lo segundo, venga a nosotros tu reino. Amén. Es que sea establecido el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y como yo he dicho en muchas ocasiones, esto tiene que ser como una guerra civil dentro de nosotros. Esto tiene que ser un cambio de gobiernos en el cual ya no servimos al pecado, sino que ahora servimos a un nuevo dueño y Señor. Amén. Lo tercero que encontramos en el Padre Nuestro es que estamos expuestos a que seamos sometidos a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Amén. Lo cuarto que encontramos es que cuando dice que no nos falte el pan, Señor, acuérdate del pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor me hacía ver que estamos hablando de oración, no de la vida diaria. Amén. Amén. Y cuando el Señor te está diciendo que no nos falte el pan de cada día, está hablando de la palabra de Dios. Amén. Que no nos falte el nutriente, que no nos falte la nutriente que nos alimenta por dentro porque estamos orando. Que no nos falte nunca la palabra de Dios. Amén. Lo quinto que me hacía ver el Señor es que cuando dice, perdónanos así como perdonamos a nuestros deudores, el Señor me hacía ver que dar de gracia y recibir de gracia. Amén.
Lo sexto que me hacía ver el Señor. Y último, cuando dice el Señor, líbranos del mal, es que debemos de vivir santificados. Queridos hermanos, el Padre Nuestro no es una oración que debe ser hablada. Como he dicho, tiene que ser una oración que debe de ser experimentada. Amén. Y quisiera terminar compartiendo algunas frases que me hacían mucho bien cuando yo tocaba este tema. Y decía alguien anónimo, decía, si solo oramos cuando estamos en problemas, entonces estamos en problemas. Amén. Decía John Bunyan, decía, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Amén. Decía Sproul, la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Spurgeon decía, un alma sin oración es un alma sin Cristo. Amén. William Lamb decía, la oración es el acercamiento más cercano a Dios. Amén. John Owen decía, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Amén. Y Gigi Ávila decía, el que busca a Dios, se le pega lo de Dios. Amén. Queridos hermanos, yo he terminado esta enseñanza que quizás ha sido breve, pero es lo que el Señor ponía en mi corazón. Pero ¿qué os parece si terminamos esta enseñanza orando al Señor? Amén. Así que